Esta tarde les voy a hablar de la pérdida del zapoteco serrano, cuáles son los desafíos que enfrentamos nosotros como hablantes, hablantes y zapotecos también, y también como cuáles son los horizontes o los nuevos proyectos que están abonando al fortalecimiento del zapoteco en las comunidades donde todavía podemos hablar de fortalecer, y también como cuáles son las acciones que podríamos tomar nosotros como hablantes, como zapotecos o como mijes, mixtecos de cualquier otra región, hablantes de alguna lengua indígena. Soy Ana Alonso Ortiz, soy zapoteca de Yalala, colaboro con el colectivo Dixien-Van. Es un colectivo que aglutina jóvenes serranos y estamos como preocupados por la situación lingüística de nuestra lengua, y desde ahí tratamos de crear o de apoyar a la situación, ¿no? Para las personas que les es nuevo como el zapoteco serrano, quiero mostrarles este mapa. Nosotros estamos ubicados en el estado de Oaxaca. El estado se divide en varias regiones por motivos como entre geográficos y económicos y políticos. La Sierra Norte la habitamos mijes, también la habitamos zapotecos y chinantecos, ¿no? Y la parte verde corresponde al área donde nosotros los zapotecos serranos estamos, ¿no? Rayo es también zapoteco serrano, yo también, pero hablamos diferentes variedades, y también dentro o desde nuestros pueblos también nos autodenominamos de diferentes maneras. Y bueno, esta es una, por ejemplo, de Morales 2003, quien reconoce o menciona que los zapotecos serranos conocemos a nuestros vecinos, los otros zapotecos, como Benerrón. En esta autodenominación estaría yo o la gente de mi pueblo, pero la gente de mi pueblo nos solemos como nombrar como los Bengrash, ¿no? Los habitantes del Zapoteco del Rincón, como Rayo, el organizador de este webinar. También están los Bene Shan, o habitantes zapotecos de la región conocido como Chuapan, y los Bene Yetzikeriu, o habitantes zapotecos de la región conocida como la Sierra de Ixtlán, ¿no? La maestra Eva Chávez López, que estuvo en la sesión número 8, desde su comunidad también ella da autodenominación de los pueblos zapotecos serranos, y ella, abriendo un paréntesis, en la sesión número 8 habló de la escritura y la historia de la escritura del zapoteco serrano, y entonces en cuanto puedan, dense una vuelta por ahí. Respecto a la clasificación de las lenguas zapotecas serranas propuesta por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la variante que yo hablo es la variante de Villa Hidalgo y Alala, pertenece al zapoteco serrano del sureste. Y estas son como las propuestas que hay para clasificar a las diferentes variedades de zapoteco que hay en Sierra Norte. Y como ven, todas tienen como el zapoteco serrano, y dependiendo del área en donde estamos y también la proximidad entre lenguas, tenemos esta clasificación. Creo que alguien por ahí tiene el micrófono abierto. Bueno, para entrar a nuestro tema de por qué se extinguen las lenguas, bueno, para empezar deberíamos de hablar como de las políticas del Estado mexicano. Una de estas políticas la conocemos nosotros como la castellanización, en donde buscaba o tenía como objetivo la fusión de razas, ¿no? De las razas que habían en la República Mexicana, y con esto hacer también una unificación lingüística para la conformación del Estado-Nación mexicano que hoy conocemos, ¿no? Nosotros, ustedes, somos hijos de aquellos padres violentados, ¿no? Con multas, con azotes y con cárcel por hablar la lengua, ¿no? Por hablar ya sea el zapoteco, el mixteco, el mije, y nosotros somos esos hijos, ¿no? A los que ya les negaron la lengua a los papás, por justamente toda esta violencia que llevó a cabo la escuela, porque la escuela fue quien ejecutó esta política de castellanización. Y hoy, después de varios años, en los años 20 inició esta política, y que duró a lo largo de 50 años,
nosotros hoy como que vemos los resultados de esta política, ¿no? En donde los hablantes han abandonado su lengua de manera forzada y justificando o diciendo a sus hijos que no quieren que nosotros suframos lo que ellos han sufrido, ¿no? Y por sufrimiento no solamente es el castigo de la lengua, es también la discriminación que como pueblos indígenas tenemos cada día, cada vez que salimos y queremos tener acceso a los servicios de salud, a los servicios administrativos. Es una constante es una constante violación a nuestros derechos también, ¿no? Y el Estado mexicano no ha dejado también de violentarnos en todos los sentidos. También junto con esta política de castellanización también se acercó y se vendió a las comunidades una idea del progreso que estaba cercana a los pueblos occidentales, en la que a nosotros se nos incentiva a renunciar a lo propio, a renunciar a la lengua, a renunciar a nuestras formas de organización y a adoptar otras, ¿no? Como si las nuestras no fueran válidas. Podemos ir también un poco más atrás de la política de castellanización y podemos ir también y partir de la colonización, ¿no? Como dice la lingüista Mije Yasna y Elena Aguilar, lo que la colonia en sus 300 años no pudo acabar, el Estado mexicano en 200 años ha logrado mermar la transmisión de las lenguas indígenas, ¿no? Y esto es lo que nos tiene hoy acá hablando de la situación de desaparición en la que están las lenguas zapotecas serranas. A través del trabajo que he hecho estos últimos 4 o 5 años, visitando diferentes comunidades, hablando con maestros, directores, a quienes le agradezco muchísimo darme la apertura de hablar con ellos y también visitar sus escuelas, y también a los padres de familia que me invitan pues hablar y quizás hacer un poco estas preguntas incómodas sobre la lengua. Pues a lo largo de estos años lo que he documentado es que en las comunidades zapotecas tenemos una interrupción de la transmisión intergeneracional de la lengua. Esto significa que no tenemos más hablantes jóvenes. Tenemos adultos que hablan la lengua, pero son adultos con más allá de 50 años. Y una situación que está presente en las escuelas y que cualquier persona de una comunidad zapoteca serrana podrá confirmar, es que cada vez hay más niños, ¿no? Y que en cada aula, en una aula compuesta de quizá 25 niños, al menos 3 de esos niños, o solamente 3 de esos niños, son hablantes bilingües de zapoteco español, y los demás son hablantes monolingües de español, ¿no? Entonces, todo esto se ha invertido, ¿no? Las interacciones en la escuela de pasar a ser en zapoteco pasaron a ser en español. Esta es la situación de nuestras comunidades. Lo otro también que está pasando en las comunidades es que los espacios en que se usaba la lengua se ha reducido. Nosotros como hablantes hemos arrinconado a un espacio de nuestra casa la lengua zapoteca, ¿no? Antes la lengua es la que se hablaba en la casa de manera cotidiana, en un gran porcentaje en el día a día, y hoy hemos arrinconado la lengua a un pequeño espacio de la casa y ya no se habla desde ahí, ¿no? También los adultos hacen un uso muy parcial de la lengua en las diferentes comunidades, por ejemplo, en las acciones como cotidianas del mercado, de visitar tiendas. El saludo en las calles entre jóvenes se da principalmente en español. A veces la gente adulta habla en zapoteco y los jóvenes solemos responder en español o responden en español. Y en el caso de Yalala, al menos, la asamblea es el único lugar donde todavía predomina el zapoteco, ¿no? Y esto también tiene una relación con la población adulta de las que ya les había mencionado, que es la población que todavía mantiene la lengua y que todavía la usa en el día a día, ¿no? Pero no tenemos más hablantes jóvenes. Y bueno, también derivado de toda esta discriminación y toda esta violencia que sufrimos todos los días,
También tenemos actitudes negativas hacia la lengua nosotros mismos como hablantes, ¿no? Muchas veces cuando nos preguntan, ¿hablas una lengua? Decimos, sí, hablo un dialecto, ¿no? Y esto todavía está muy arraigado a pesar de las campañas que hay de decir, todas se llaman lenguas, todavía persiste en las comunidades este uso despectivo hacia nuestras lenguas de nombrarlas dialecto. Ahora quiero pasar a hablar de algo que he escuchado constantemente con los padres de familia, con los maestros, y es sobre el bilingüismo, ¿no? Ese bilingüismo que hace daño. Para empezar, quiero decir que el bilingüismo no hace daño, ¿no? Y él o la niña bilingüe que crece en un ambiente bilingüe es capaz de distinguir desde muy temprana edad las lenguas que está aprendiendo. Es decir, que el niño que aprende zapoteco y español, este niño está distinguiendo las dos lenguas desde el momento en que se le empieza a exponer a las dos. Un niño bilingüe, al igual que un niño monolingüe, le va a tomar diferente tiempo para decir sus primeras palabras o sus primeras combinaciones de palabras, ¿no? Y hay algunos niños monolingües también como niños bilingües que van a tomarle hasta más de 5 años a veces en aprender todo el repertorio de la lengua, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, también algunos niños bilingües aumentarán o disminuirán la mezcla de ambas lenguas, ¿no? Y esto me parece que es una de las cosas que preocupa muchísimo a los papás porque dicen, es que le estoy confundiendo con las dos lenguas, ¿no? Y si le sigues hablando en las dos lenguas, no va a aprender ninguna lengua, ¿no? Y le estás haciendo daño. Y no, esto no hace daño, ¿no? Al niño le va a tomar tiempo para aprender y distinguir ambos códigos, ambas lenguas. Y bueno, el bilingüismo no le crea confusión al niño o a la niña, y la habilidad del niño o la niña en cada lengua va a depender de la frecuencia con la que necesita hablar una de ellas y también de la frecuencia con la que escucha hablar a los padres. Muchos niños escuchan hablar a los papás en español y si este niño venía creciendo o venía diciendo sus primeras palabras en zapoteco, este niño cambia al español, ¿no? De adquirir o de venir en un desarrollo zapoteco, cambia al español. Los niños son muy, muy, muy inteligentes, son muy observadores y por eso es que a veces también decimos, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué el niño dejó de hablar de zapoteco? Y el niño está copiando, está mirando lo que pasa a su alrededor. Otra de las cosas que regularmente escuchamos es que comparamos a nuestros hijos o a los niños los comparamos mucho con el hijo de fulanita de tal. El niño tal a los 2 años ya sabía hablar, a los 3 años también, ¿y por qué mi hijo no? ¿No? No hay que comparar el desarrollo lingüístico de un niño bilingüe con uno monolingüe. No es lo mismo en cuestión como cognitiva el aprender una lengua a aprender dos, ¿no? Y estas cosas hay que decirlas y hay que mencionarlas de manera frecuente para quitarnos la idea de que el bilingüismo o hablarle al niño en dos lenguas le crea confusión. Que propiciar que en un entorno bilingüe, tanto como pasó hace mucho tiempo, ¿no? Como bien sabemos, el bilingüismo era lo normal en las comunidades y el monolingüismo era la excepción. Ahora es lo contrario, ¿no? Ahora es lo que impera, es el monolingüismo. Entonces, hay que apostarle al bilingüismo. Eso, el no hacerlo implica negarle o cortarle a su hijo la oportunidad de la comunicación y el bagaje cultural familiar, ¿no? Creo que me tengo que mover un momentito. Rayo, si me das unos Sí, segundos, me muevo. sí, claro, adelante, si quieres, cerrar tu micro y tu cámara. Está muy inestable la conexión. Dame un segundo, nada. Sí, sí, esperamos. Mientras, pues, quiero aprovechar para darles la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando, tanto en Zoom como en YouTube.
Y bueno, también quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal. Nos encuentran como Buenishiza en YouTube y ahí estamos desarrollando el seminario de zapoteco. También vamos a subir otros videos. Y bueno, antes de que vuelva Ana, quiero aprovechar para, pues eso, para saludar a la gente que nos está viendo en YouTube y a la gente que nos está acompañando en Zoom. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias y regresamos con Ana. Adelante, Ana. Sí, ya estoy de vuelta. Como les decía, no apostarle al... A ver, déjenme minimizar esto. No apostar al bilingüismo, no solo le cortamos como a los hijos, a los nietos, la oportunidad de la comunicación, sino también toda la historia y el bagaje cultural familiar, ¿no? Y muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros, primos también, y bueno, gente que he conocido a lo largo de estos años, pues se sienten excluidos de las conversaciones familiares, de las conversaciones que se dan en las danzas, por ejemplo, en las danzas tradicionales, y la gente ríe y ellos no se sienten parte también de esto, ¿no? Y en las reuniones familiares también, ¿no? Hay que estar como haciendo traducción todo el tiempo para que ellos puedan formar parte. Y bueno, con esto decir que el monolingüismo es algo a lo que le debemos de apostar como antes y como venía siendo, ¿no? El bilingüismo era la norma y no la excepción, ¿no? Y también me gustaría hablar como de los beneficios como cognitivos de tener un cerebro bilingüe o de fomentar un desarrollo bilingüe. Es que en un nivel general, una niñez bilingüe ofrece muchas ventajas cognitivas al niño. Esto significa que el niño en su desarrollo, en la educación, va a tener una mente más flexible, más eficiente para resolver problemas, ¿no? Este niño también va a tener mayor capacidad de atención y concentración en la escuela. Y también por diversos estudios que se han hecho a través de técnicas como la resonancia magnética, un cerebro bilingüe retrasa la aparición de los síntomas del Alzheimer, ¿no? Entonces, el bilingüismo, vuelvo a repetir, no hace daño, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como pueblos zapotecas y como gente que está tratando de hacer algo por el fortalecimiento de la lengua? No hay que dejar de mencionar que nosotros vivimos en un entorno violento, y por violento me refiero a los pocos accesos que tenemos a la salud y que esta atención esté dada en nuestra lengua. También, aunque hay una ley que garantiza el derecho lingüístico de todas las comunidades indígenas, también a varios años de esta ley que haya sido aprobada, todavía hay que estar exigiendo o todavía no tenemos una cobertura en nuestras lenguas indígenas en la administración, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que se me hacen bastante pues graves es que el sistema educativo mexicano obliga la asistencia del nivel preescolar a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Alrededor de los 3 años de edad, un niño o una niña es cuando comienza a unir más de 2 palabras, ¿no? Y en esta edad el niño experimenta una adquisición acelerada de nuevas palabras. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos o sacamos a este niño de este entorno familiar, de este entorno lingüístico en el que se está desarrollando en zapoteco? Lo sacamos, lo metemos al preescolar, y en el preescolar la instrucción que se da es totalmente en español. No hay espacio para la lengua. Si ya no hay espacio para la lengua en la comunidad, tampoco se da o se garantiza una educación bilingüe, preescolar bilingüe para estos niños, ¿no? Y eso hace que después de los 3 años obligatorios de asistencia, los padres dicen, pues mi hijo hablaba zapoteco y de pronto, bueno, no de pronto, ¿no? Dejó de hablarlo, ¿no? Se le olvidó. Y esto pasa porque el entorno de afuera se da en español. La educación se da en español. La tele, el internet, todo está en español. Y en la casa también ya no hablamos el zapoteco. Entonces es obvio que el niño... Es obvio que el niño cambie el código, ¿no?
Otra de las cosas es que los maestros hablantes de zapoteco, que están en algunas escuelas bilingües, se ubican en zonas en donde no se habla su variante, y esto es algo bien conocido, y los maestros que estarán acompañándonos en esta transmisión, o los hijos de estos maestros, no nos dejarán mentir, ¿no? Que los mandan a otros lugares en donde las variantes no son cercanas. Entonces, si estos hijos de maestros o sus padres fueron estas personas a las que les prohibieron hablar su lengua, y estos hijos de maestros son los que ahora están al frente de la educación y que no hablan la lengua, ¿cómo podemos exigir una educación bilingüe? Y bueno, estos son como los desafíos que tenemos, ¿no? Hay desafíos, son desafíos un poco o bastante grandes, pero también creo que es momento de pensar en las alternativas, ¿no? Y para hacer esto, debemos de partir por nosotros mismos como hablantes, de hacer una valoración positiva de nuestras lenguas. Nosotros como pueblos originarios, como pueblos indígenas, debemos de reclamar la educación, que la educación la propongamos nosotros, reclamar una autonomía de nosotros como pueblos indígenas, y con ello nosotros diseñar y planificar la instrucción de nuestra lengua o de nuestro currículo en donde como primera y como segunda lengua. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos niños que entienden la lengua, ¿no? Y también a veces le preguntamos al niño o a la niña, ¿prefieres tortilla o prefieres plátano? Y el niño se queda, no sé qué me estás diciendo, ¿no? Y los padres dicen, él entiende la lengua, pero ¿qué es esto de entender la lengua? Entonces, de venir aprendiendo la lengua como primera lengua, ahora la tenemos que aprender como segunda lengua, ¿no? Y aunque no nos guste, en un futuro seguramente nos va a tocar pagar por las clases de lengua, ¿no? Debemos de promover la oralidad y la escritura de las lenguas indígenas. Como está documentado, durante la independencia, nuestras lenguas indígenas o las lenguas se escribían, y el zapoteco también. Pero con la conformación del Estado-Nación se dejó de escribir. En los años 80, en los años 90, se dieron las primeras propuestas de estandarización de la escritura del zapoteco, y terminó en los años 90. O sea, ya no se escribe más en la Sierra Norte, ¿no? Y si se escribe son como cosas muy esporádicas. Debemos de promover la oralidad y también la escritura. Y bueno, también sacar la educación bilingüe de la agenda política y de la agenda política educativa. Hay que hacerla, no hay que mantenerla en el discurso o solamente en el sueño. Hay que hacer que la educación bilingüe deje de ser un sueño. Cosas que podemos poner en práctica en casa. El hogar, nuestra casa, es el mejor lugar para exponer al niño o a la niña en la lengua, en el zapoteco, en el mije, cualquiera que sea la lengua. En casa lo que podemos hacer es proveerle al niño la lengua lo más que podamos, aunque este niño ya se haya dado cuenta que la lengua de allá afuera no es la misma que se habla en casa y solamente esté hablando español, ¿no? Aunque el niño se niegue a responder, a hablar en zapoteco, hay que hablarle. No condenar al niño por no pronunciar de manera correcta alguna palabra, ¿no? Muchas veces nuestros padres o nuestros abuelos dicen, ay, no, estás hablando muy mal o estás hablando como tal pueblo o como tal persona. Y no, hay que reforzar la palabra mal pronunciada una y otra vez, ¿no? Hay que ofrecer las veces necesaria la pronunciación que nosotros queremos. Y también es muy importante que nosotros como hablantes, nuestros hijos hablantes, la gente de la comunidad, todos evitemos burlarnos de la pronunciación de los niños y los jóvenes que están aprendiendo la lengua ahora, ¿no? Esto no solamente crea inseguridad, pero también crea que los hablantes nuevos pues solo dejen de intentarlo para evitarse estas burlas, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho en los entornos escolares y hay que hablar de eso también en casa. He escuchado mucho que padres, de los padres de familia y madres de familia que dicen, ay, no, el niño escucha la lengua allá afuera, su abuelita lo habla, su tío le habla en la lengua, él lo va a aprender, no hay problema. Y no,
No, esa es una idea falsa que tenemos, ¿no? El niño no va a adquirir de manera mágica la lengua por solo escucharla allá afuera. Si este fuera el caso, por escuchar canciones en inglés o por escuchar conversaciones en inglés o en francés o en cualquier otra lengua, pues nosotros también la aprenderíamos, ¿no? Y no, hay que propiciar, hay que crear un ambiente en la casa con stickers, con pegatinas, con todo lo necesario. Hay que inundar la casa de Zapoteco, de Mije, para que este niño pueda adquirirla, porque el entorno de allá afuera es obvio que ahí no se puede, ¿no? Y esto hay que hacerlo con cantos, tenemos cantos en las lenguas, hay que hacer repeticiones frecuentes. Tenemos cuentos de la tradición oral, algunos de ellos están escritos, algunos de ellos los transmitimos mediante la oralidad, hay que ir haciendo eso. Y propiciar las interacciones todo el tiempo. Dentro de las iniciativas que están apareciendo ahora, hay en el colectivo Digelban, por ejemplo, y en otros colectivos se están haciendo creaciones de materiales para el fortalecimiento de la lengua. Esto les digo para las lenguas que todavía tienen hablantes, ¿no? Pero que los niños quizá medio lo escuchan un poco, lo entienden, y entonces estos materiales son para incentivarlos, para fortalecer la lengua desde la oralidad, desde la escritura, desde el vocabulario, y estos son algunos ejemplos que muchos de ustedes también ya conocen, ¿no? Otros compañeros en para otras lenguas indígenas o para otras lenguas zapotecas están diversificando los contenidos. Están creando cómics, están adaptando cómics, se están haciendo carteles, es decir, se está diversificando los contenidos para tratar de poner la lengua en todos los espacios que así lo permitan o que así se puedan. Tenemos que crear también en nuestras comunidades un ambiente lingüístico o también que se conoce en la literatura académica como la ecología de las lenguas. Y por esto significa que debemos de crear un ambiente sano en donde puedan coexistir 2 o 3 o más lenguas, ¿no? En el caso de mi comunidad, no solo somos una comunidad hablante de zapoteco y también de español, también tenemos hablantes de Mije, y bueno, la ecología de las lenguas justamente la apuesta a esto, ¿no? A que se incentive, se vaya creando un ambiente lingüístico que permita el desarrollo de estas lenguas. Y no es algo nuevo, o sea, esto nosotros hemos convivido con nuestros compañeros y paisanos mijes desde hace mucho tiempo, y no es que el vecino o la nueva lengua, porque tampoco es nueva, sea como una amenaza para el zapoteco, no. Las lenguas han existido ahí, solo que ahora las dinámicas han cambiado, ¿no? Y bueno, a mi izquierda ven como uno de los ejemplos de paisaje lingüístico que a mí me gusta mucho, de ejercer el derecho de nombrar las calles en la propia lengua, ¿no? Y me encantaría que esto sucediera o que esto pasara en muchas otras comunidades. A la derecha tenemos una barda en la escuela primaria, en donde hay como vocabulario en ambas lenguas, y no solo es esta, también hay como otros ejemplos en otros espacios educativos, pero esto hay que normalizarlo, ¿no? Hay que donar nuestras bardas, hay que poner en nuestras bardas diferentes cosas de vocabulario, hay que diversificar las cosas que plasmamos, y hay que convertir en nuestra comunidad como un lugar en donde la presencia del zapoteco y de otras lenguas también se asegure, ¿no? En las iniciativas comunitarias no hay que echarlas en saco roto, ¿no? Muchas veces hay un nuevo taller y nosotros mismos como hablantes decimos, ay, no tengo tiempo, no quiero, lo que sea, ¿no? La actitud que tengamos. Pero estas iniciativas comunitarias son muchísimo mejor que cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, es mejor que exista esto que no tengamos nada y solamente estemos sentados esperando a que la lengua muera. Y no es que la lengua muera por sí sola. Nosotros los hablantes estamos matando la lengua, la estamos abandonando y entonces la lengua está muriendo, ¿no? Pero hay un agente detrás de todo esto.
Y por iniciativas comunitarias, menciono aquí una decisión de la administración municipal actual de Yalala, en donde, en coordinación con la radio comunitaria La Voz de Yalala, están llevando a cabo clases de zapoteco, ¿no? Y lo están transmitiendo por Facebook, por YouTube, y esto es mejor que no tener nada. Y estos esfuerzos también toman tiempo, tienen organización detrás y hay que sumarse a este tipo de iniciativas, ¿no? Otras iniciativas, a ver, se me movió esta, pero bueno, puedo volver. Otra de las cosas que me dan muchísimo gusto ahora es el desarrollo profesional de los hablantes y también de los no hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Debemos de apostarle a una documentación lingüística comunitaria, una documentación que parta de nosotros como hablantes o incluso los no hablantes, en donde podamos documentar nuestras narraciones orales, los cuentos, los chistes, el habla ritual, la preparación de alimentos o listas de vocabulario, si así también lo queremos. Y hay que hacerlo y es urgente también hacerlo, ¿no? No hay compañeros o colegas lingüistas suficientes para todas las lenguas. Y también no es que nosotros como lingüistas podamos como salvar las lenguas, ¿no? Podemos coadyuvar y ayudar en estos esfuerzos, pero esto debe de salir desde los mismos hablantes, ¿no? Esto es algo que nosotros los hablantes debemos de decidir. Y por desarrollo profesional y por apuestas comunitarias, tenemos el Centro de Estudios Universitarios Shitza, ¿no? De que quizá Rayo nos podría hablar en algún momento, y donde ellos también están buscando como formar a personas que puedan documentar y estudiar sus lenguas. Y esta iniciativa de tener este webinar también de acercar lo que otros compañeros y colegas estamos haciendo para las lenguas, o bueno, trabajando con la lengua que hablamos, pues también son iniciativas que abonan al fortalecimiento, ¿no? Otra de las cosas que me da muchísimo gusto es en el caso de los compañeros y paisanos mijes, es que ellos la semana que viene van a tener seminario de planeación lingüística de la lengua mije. Esto a mí me da muchísimo gusto y se me hace como el sueño que muchas comunidades deberíamos de seguir y también de apostar. Deberíamos llegar a tener nuestras propias planeaciones de nuestras propias lenguas. Y yo invito a la gente a que sigamos de cerca este proyecto, a que nos unamos también a este proyecto. Podemos aprender unos de otros y seguramente los compañeros mijes van a ser como los que van a incentivar a otras comunidades a hacerlo, y son de las cosas de las que hay que estar pendiente y hay que estar viendo qué va a pasar, ¿no? Y bueno, para finalizar esta presentación y dar paso a una conversación en donde podamos hacernos preguntas y responderlas, quiero cerrar diciendo, invitando a los que están escuchando, a los que están viendo, a hablar con nuestros papás, mamás, abuelas, tíos, e ir contra el uso despectivo de la palabra dialecto, ¿no? Para nombrar nuestras lenguas. Todas se llaman lenguas y hay que quitarnos este uso despectivo o de referirnos a al zapoteco o al mije o a cualquier otra lengua. Son lenguas y todas se llaman lenguas. Bueno, Gushkende, Dios cojoye y gracias. Y está, Rayo. Muy interesante su trabajo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Antes de pasar a la sesión de comentarios, de preguntas y comentarios, quiero pues agradecer de nuevo a las personas que nos están acompañando en YouTube, en Zoom. Tenemos bastantes participantes y pues bueno, Buenishiza pues es una iniciativa precisamente para fortalecer, para revitalizar la lengua zapoteca Shiza, que es conocida como Zapoteco del Rincón, pero ya en otro video que encontrarán en nuestro canal hemos explicado por qué no, bueno,
no queremos o no estamos de acuerdo en que se llame Zapoteco del Rincón, y más bien buscamos reivindicar nuestro propio nombre, nuestra autodenominación o nuestro primo, como le llaman los turistas. Bueno, somos Shiza, y nosotros pensamos que el Shiza es una lengua zapoteca, y bueno, por eso queremos visibilizar esa parte, y también es una postura política de estar pues, diciéndole al mundo que no nos impongan un nombre, sino que se reconozca nuestro propio nombre. Entonces, pues muchas gracias, Ana, por esta excelente presentación, y quiero invitar a la gente que está en YouTube y a la gente que está en Zoom, a los que nos están acompañando en ambos lados, para que planteen sus preguntas. Los que están en Zoom, si gustan, pueden activar su cámara y su micrófono para plantear su pregunta. Pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. Y también los que están en YouTube nos pueden dar sus comentarios en el chat. Estamos aquí revisando, viendo el chat de YouTube. Entonces, bueno, lo que alguien se anima a intervenir aquí en Zoom, pues quiero comentar brevemente algunas cosas que se han dicho en Zoom. Bueno, Armando Doroteo dice Padiushi, Shocruz dice, desgraciadamente, esta es una situación que va de padres a hijos hasta nietos, como es mi caso, que ya no hablamos la lengua. Y también él comenta qué hermosos e interesantes materiales, en referencia a los materiales que mostraste sobre Dixieland. Y bueno, creo que la primera pregunta que tenemos en Zoom, Ana, dice, ¿han visto los materiales que hizo el ILB sobre el zapoteco de Yalala? Y pues creo que podemos empezar por responder esta pregunta. Adelante, Ana. Sí, creo que también una de las cosas que pasan con los materiales es que una vez que se hacen o se terminan, no se socializan los materiales, ¿no? En el caso de los materiales con el ILB, se imprimieron algunos ejemplares hace mucho tiempo, y muchos de estos materiales los hablantes de las propias comunidades no los conocen. Y ahí a lo que también estamos apostando en Disban es cómo hacer una reimpresión casera de los materiales con los recursos que tenemos, los grandotes, con los recursos que tenemos para acercar estos materiales, ¿no? A veces los tirajes que se dan en las instituciones terminan en bodegas o en cualquier otro lugar, menos en las comunidades. Y bueno, nosotros tenemos que buscar esa manera de llevar los materiales. Los conozco, los he socializado con algunas personas, pero eso falta como pues imprimirlos y llevarlos a la gente. Y ahora creo que ya están disponibles de manera digital. Gracias, Ana. Voy a darles la palabra antes de seguir con las preguntas de Zoom. En un momento también vamos a pasar a las preguntas de YouTube. Quiero darle la palabra a Ivette, que está levantando la mano en Zoom. Ivette, adelante, por favor. Hola. Ana, muchas felicidades por tu presentación y por tu trabajo. Yo creo que la importancia del trabajo de la lengua y de su revitalización es, lo que dijiste, pero solo quería un poco remarcar también la relevancia para la vinculación con el territorio, ¿no? Está en la lengua materna, está en la lengua o en las lenguas, por ejemplo, en Yalala, en el Mije y en el Zapoteco, la riqueza del conocimiento y la memoria sobre los lugares, sobre los espacios. Y tú misma lo conoces bien por el trabajo que hiciste sobre herencias y testamentos. Y pues esa es la herencia también pues muy valiosa, que yo creo que se perdería también. O sea, hay una dimensión política territorial muy fuerte ahí que vale la pena pues subrayar. Además, en otros lugares también tiene que ver con una memoria agraria que está vinculada al territorio.
bueno, la memoria en sí, ¿no? Quiero también pensar que tal vez porque es muy cercano para ti, estás obviando que una de las formas de incentivar la lengua es justamente que existen el trabajo tuyo y de tu colectivo y de esta misma iniciativa, de este espacio, que son jóvenes hablantes y que pues han destacado académicamente, profesionalmente, y creo que eso puede ser una muy importante fuente de inspiración y de aspiración para los jóvenes. Entonces el trabajo que están haciendo ahí en sus comunidades es doblemente valioso y pues por eso quiero recordarlo. Las iniciativas comunitarias por lo mismo me parece súper valiosas porque pues ahí es donde están las necesidades locales, o sea, ¿quién es mejor que ustedes? Y sobre todo el trabajo de autogestión. Obviamente eso se puede combinar con otras iniciativas, pero en realidad el poder gestionarlo desde las necesidades, desde el trabajo local, es para mí lo más importante. Puede que a lo mejor alguien tenga otro punto de vista y me gustaría conversar sobre eso. No sé, pues tengo una pregunta, si acaso han pensado, por ejemplo, utilizar los espacios propios comunitarios. En algún momento hicieron un concurso de danzas allí en la comunidad y tuvo muchísimo éxito, ¿no? O sea, han salido danzas increíbles como la de los Santa Clauses, que es un clásico. Y pues no sé, se me ocurre si a lo mejor pudiera haber un concurso de poesía o de, no sé, de chistes, porque los chistes también son buenísimos en zapoteco. Y a lo mejor pues vincularlo con otras iniciativas, no sé si siguen haciendo los festivales de gastronomía y tal, o sea, no sé si esa sería otra oportunidad. Y pues gracias. Gracias, Ivette. Ivette es antropóloga también y estuvo con nosotros en Yalala por bastante tiempo haciendo un gran trabajo también de documentando ahí recetas tradicionales. Sí, como dice Ivette, una de las primeras cosas cuando empieza a ocurrir el desplazamiento de la lengua y también por el cambio de actividades económicas que tenemos en las comunidades es el abandono de los nombres o la pérdida de los nombres de lugares, ¿no? Y como decía Ivette, parte de mi trabajo, donde inició mi participación en la lingüística, fue justamente documentando y recorriendo todo el territorio, ¿no? Porque el territorio tiene toda esta información que perdemos cuando también se pierde una lengua, ¿no? Muchas veces pensamos que la lengua se pierde y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero no, con la lengua se van los nombres de los lugares, los nombres de las plantas, los nombres de aquellas cosas que pueden curarnos del espanto, ¿no? Por ejemplo, y como dice, o sea, toda la lengua está vinculada al territorio y por eso es que también la defensa del territorio, la defensa de la lengua, la defensa de la vida humana también son tan importantes, porque al violentar al violentar a una persona, al violentar un territorio, también es la violencia hacia una lengua. Sobre la pregunta que me hiciste, sí hemos pensado en muchas cosas como cómo podríamos incentivar a los jóvenes, a los niños, a los papás para que se involucren con la lengua. No hemos llegado a la idea del concurso. Y también, como Ivette sabe y muchas otras personas saben también, es a veces en nuestras propias comunidades encontramos como una reticencia a participar en este tipo de actividades, ¿no? Y por eso es que mencionaba la importancia de reiniciar o valorar y de identificar que el trabajo con la lengua es un trabajo que debemos de hacer todos, ¿no? Y que nadie más podrá hacerlo y que debemos de también cambiar nuestras actitudes. Pronto creo que desde Dish y el Ban vamos a lanzar algunas convocatorias para al menos participar e interactuar desde la virtualidad. Hemos hecho talleres en la comunidad, talleres de fotografía, tratando de combinar también la lengua, otros talleres, y siempre tener presente la lengua, ¿no? Creo que hay que entrarle desde diversos ángulos. Rayo, ¿estás ahí? Está lloviendo mucho por acá, entonces quién sabe si Rayo sigue allá o nos está escuchando. En lo que vuelve Rayo, si todos me escuchan, igual y puedo tomar una de las preguntas que están en el chat.
Sí, Rosa Rojas, creo que se perdió Rayo, pero si todos estamos acá, lo esperamos. Rosa Rojas pregunta sobre la participación de las autoridades. Me pregunta si en mi investigación, en tu investigación, ¿qué has visto acerca de cómo reaccionan las autoridades ante estos planteamientos de educación y ejercicio de la lengua? Como algunos de ustedes saben, nuestro trabajo en Dixelban ya lleva varios años. Al inicio de nuestro trabajo siempre pues hay como que negociar todo este tipo de cosas. Y fue en esta administración y también hay que reconocer que cada administración va teniendo diferentes ideas, pero en esta administración municipal el Cabildo decidió darle apoyo a uno de los proyectos que ha propuesto Dixelban. Desafortunadamente, la pandemia nos agarró a la mitad de la implementación del proyecto. Sin embargo, esperamos que esta administración municipal no haya sido la excepción y que en el futuro o con la administración del próximo año este proyecto se pueda retomar, ¿no? Con algunas administraciones hemos podido trabajar, nos prestan desde los espacios comunitarios que ya mencionaba Ivette, y creo que también eso es importante, ¿no? Darnos acceso a los espacios que posee la comunidad, invitar y hacer la convocatoria extensa. ¿Y cómo reacciona la autoridad? Bueno, les mencionaba que las clases de zapoteco que se están llevando justo ya ahora en Facebook, que se transmiten en Facebook por la radio comunitaria, fue una iniciativa comunitaria, fue una iniciativa de la administración municipal, del actual presidente municipal y su cabildo, por decir, bueno, hagamos algo porque la lengua está pasando por un nivel, por un estado muy grave, ¿no? Y bueno, ojalá que los próximos presidentes municipales también lo consideren importante y que también los padres, ¿no? Lo consideren importante y podamos también quizá tratar de implementar nuestros propios preescolares bilingües y también primarias bilingües, ¿no? Parece que Rayo sí se perdió. Como les decía, está lloviendo mucho. No sé si Ole... Ahí está, ya volvió. Hola, perdón, una disculpa, se perdió mi conexión de internet y pues ya perdí una parte de las respuestas, pero ya estoy de vuelta. Si puedes decirme dónde se quedaron, por favor. Sí, Rayo. Respondí la pregunta de Rosa Rojas aquí en el chat de Zoom y pues podríamos ir a la pregunta de Hilaria o si quieres alternarla con YouTube o alguna de las preguntas que estén llegando por los otros medios, como tú digas, Rayo. Sí, vamos a tomar una de YouTube. Tenemos bastantes participaciones en YouTube. Quiero pedirles paciencia a nuestros participantes ahí. Vamos a responder todas las preguntas, pero vamos alternando y pues bueno, tenemos suficiente tiempo para ello. Y entonces quiero ver los comentarios que tenemos en YouTube. Pues bueno, antes de plantear preguntas, pues quiero saludar a La Voz de Yalala, que está retransmitiendo este evento, este webinar, a través de la radio comunitaria de Yalala, que se llama La Voz de Yalala, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias a nuestros amigos de Yalala y a los radioescuchas de la radio, de La Voz de Yalala, pues por acompañarnos, por estar con nosotros, invitarlos a que pues sigan hablando el zapoteco, sigan fomentando la lengua, ¿no? A revitalizar y fortalecer nuestra lengua. Ese es nuestro eslogan como Bundesliga. En nuestro canal, por ahí, si lo han visto, dice Uchiza Usparo, que quiere decir revitalizar y fortalecer el zapoteco, ¿no? Entonces, saludos y muchas gracias a La Voz de Yalala. Quiero saludar también a Pamela Flores, que está acompañándonos en YouTube. Ella va a estar con nosotros junto con otra compañera el próximo sábado para hablar de literatura. Vamos a tener una sesión para hablar del trabajo de Mario Molina, de Yalala, precisamente, y también de Javier Castellanos. Son dos investigadoras ellas que han trabajado este tema de la literatura en zapoteco de la sierra.
Y bueno, saludos a Ron Meider, que dice, Payush, gracias por el streaming. Saludamos a Flaviano Pérez, a un compañero que entró como seguridad Viati, pero creo que ya lo tenemos en Zoom. Y bueno, también a Jesús García, él es seguridad, entonces saludos a Jesús García, a Miguel Gómez, a Heréndira Ortiz y a Esteban Mena, que dice Chazurey, no lo entiendo, no es Shiza, entonces una disculpa. María Alicia Orozco de la Rosa dice Payushi de Gira Shisheto, tampoco lo entiendo, una disculpa. Bere Narciso dice buenas tardes, excelente trabajo. Lorenzo Tlacaelel dice gusto oír tu voz, Anita. Rubén García dice cuál es la contraseña en Zoom. Bueno, ya eso ya lo resolvimos. Rodrigo, buenas tardes. Kenia Velasco, Ecología de las Lenguas, qué interesante. Y Ron Meider dice, publicar los nombres de las calles en zapoteco es un gran tema de conversación. Como visitante frecuente de Oaxaca, es maravilloso escuchar y ver lenguas indígenas. Daniel Valencia, hola. Daniel Valencia, ya mero me perdí el programa. Karina Cruz. Esta es la primera pregunta que vamos a lanzar, Ana. Karina Cruz dice, ¿cómo puede rescatarse la escritura de una comunidad si no hay, en mi localidad, solo hay hablantes pero no escritura? El paso generacional de la lengua solo se dio oralmente. Adelante, Ana. Sí, bueno, una de las cosas que mencionaba al final de la presentación es que también nosotros como ya sea hablantes o no hablantes, podemos participar de estos procesos, ¿no? Y una de estas cosas por las donde podrías iniciar, Karina, es justamente documentando, ya sea con tu celular, con tu computadora o con los medios que tengas disponibles, documentar estas historias de tradición oral, o si ya no hay ningún hablante, también tratar de buscar en los archivos, hay archivos nacionales de materiales orales, hay también archivos en el extranjero en los que desafortunadamente tenemos que pedir acceso para que nos den una copia, pero lo que se puede hacer es justamente empezar a documentar, ¿no? A documentar todo aquello a lo que nosotros consideremos importante. Y hay propuestas de escritura. Hay propuestas de escritura para la Sierra Norte, hay propuestas de escritura para el caso de los compañeros zapotecos del Istmo. Y bueno, tratar también de escribir, ya sea con esas propuestas o como también nosotros podamos entender a los que escribimos, porque también muchas veces empezamos a escribir, pero después no entendemos lo que escribimos, ¿no? Entonces, hay que escribir como nosotros podamos, y si después podemos tener acceso a alguien que nos ayude a sistematizar nuestra escritura, podemos hacerlo así. Si hay hablantes, pero no escritura, la escritura, como decía, hubo en alguna parte de la colonia y de la independencia cuando se escribieron nuestras lenguas, aun cuando no existía como un alfabeto zapoteco, digamos, siempre se ha utilizado el latino, pero puedes empezar por allá. O sea, hay cosas que nosotros mismos como hablantes o no hablantes podemos hacer, ¿no? Sí, gracias, Ana. Y bueno, en una de las primeras sesiones de este webinar hablamos de eso. Hay un video por ahí en nuestro canal que se llama Aprende a escribir zapoteco. Y bueno, en ese video invitábamos a la gente a escribir, ¿no? Independientemente de que no sepamos escribir o no tengamos una manera sistemática de escribir, creo que es muy importante escribir nuestra lengua, y ya sea basados en nuestra alfabetización en español o en inglés. Hay muchos paisanos que fueron alfabetizados en inglés, ¿no? Antes de español, o incluso sin el español, por la migración y todo eso. Entonces, hemos hablado de eso, ¿no? De que hay que escribir, pues como Dios nos dé a entender, como podamos. La idea es que poco a poco podamos crear material escrito en nuestras lenguas. Y tenemos muchas manos levantadas en Zoom. Vamos a atenderles
con calma, les pido paciencia. Sí, Ana, podemos pasar con Hilaria y en un momento más regresamos con Sho Cruz, mientras vamos a responder la pregunta de Hilaria que dice, quisiera saber cómo coexiste el mije y el zapoteco en tu comunidad en Yalala. Ya, justo hace una semana o 2 semanas hablaba con Yasna y Elena, la lingüista, nuestra compañera lingüista mije, sobre esta relación. Bueno, hay una relación como en todas las comunidades, ¿no? Están allá, existimos con ellos, habitamos con ellos el territorio y bueno, desafortunadamente también nosotros como hablantes de zapoteco, y no solamente los zapotecos serranos, sino también los zapotecos, por ejemplo, del Istmo, con los icots o con los chontales, hemos ejercido como algún tipo de discriminación, ¿no? Y también pues nosotros no estamos exentos de eso y justamente parte de valorar o de cambiar las actitudes lingüísticas también incluyen esas, ¿no? Cambiar esas actitudes y esos gestos discriminatorios hacia nuestros compañeros con los que habitamos un mismo territorio, ¿no? Y la relación en el plano lingüístico, mencionaba también en esta conversación que hay algunas inserciones de mije que tenemos en zapoteco, seguramente en mije también hay unas inserciones de zapoteco, pero que a veces nosotros como que no nos damos cuenta hasta que nos hacemos como conscientes de que esto es zapoteco y esto es mije, ¿no? Y le ponía yo el ejemplo a Yasnaya y decía, ven tu poc, que yo no, poc es en mije. Entonces, ven y siento poquito. Y entonces, esta es como la relación, ¿no? Las dos comunidades lingüísticas existen y bueno, esa es la relación como también existen en un mismo territorio, tanto icots como zapotecos en el istmo, ¿no? Gracias, Ana. Pues bueno, tenemos la respuesta a esa pregunta. Y bueno, también aprovechar para mencionar que, pues bueno, en la antigüedad, antes de la conquista, incluso en la colonia, pues los mijes y los zapotecos eran enemigos y tenían guerras entre ellos, ¿no? Entonces, éramos enemigos, ¿no? Nuestros ancestros pues disputaban el territorio, tenían muchos conflictos ahí, que se fueron disipando hasta hace poco y eso también generó mucha discriminación hacia los mijes, ¿no? Que tiene que ver con este asunto que es como cuando decían los rusos comen niños, ¿no? Y en las comunidades zapotecas yo he notado que de repente hay muchos de esos prejuicios hacia los mijes. O este asunto que se dio hace poco, que fue muy sonado hace poco en los valles centrales, ¿no? De no seas mije para insultar a un compañero, pues viene de esa época histórica que nos tocó vivir con nuestros hermanos mijes. Y bueno, la invitación es a superar ese colonialismo interno y a trabajar juntos para recuperar nuestra lengua y nuestra cultura. Y quiero dicho esto, quiero darle la palabra a Sho Cruz, que preguntó en el chat si puede hacer una pregunta. Desde luego que puede hacerla. Y con mucho gusto, por favor, Sho, si quieres activar tu cámara y tu micrófono. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, adelante. Bueno, antes que nada quiero felicitar mucho a Ana. Es muy cierto lo que dices porque yo soy nieta de hablantes de zapoteco. Mi madre lo entiende, pero ya no lo habla. Y yo desgraciadamente pues ya no lo comprendo, ¿no? Pero esto siempre me llevó como a enraizarme en el pueblo de mi madre. Y yo, estudié literatura y ahorita estoy haciendo investigación de campo, pero en oralidad. Mi madre es de Valles Centrales, de cerca del Árbol del Tule. Entonces, mi pregunta va en el sentido de si hay algún repositorio digital que haya sobre esta variante del zapoteco donde se recojan estas historias de la literatura oral, porque yo estoy recogiendo, pero de todas las variantes del zapoteco, de Oaxaca, y me interesaría mucho consultarla y te felicito mucho por la ponencia. Gracias. Adelante, Ana. Sí, gracias, Sho. Sobre historias de tradición oral, no estoy muy segura que estén en algún repositorio.
Sé que el archivo de lenguas indígenas que está en Austin, Texas, hay datos o hubo una documentación o una licitación de ciertas palabras para diferentes variedades de zapoteco serrano. No sé si dudo mucho que haya como tradiciones orales. Sin embargo, sé de otros investigadores que han dejado algunas grabaciones en otros repositorios, regularmente bibliotecas de escuelas extranjeras, y quizá por ahí ir detrás de esas investigaciones. Lo que conozco es sobre la indumentaria textil, algunos relatos también. Seguramente el INALI en su acervo de voces tendrá algunas cosas, y yo creería que hay que buscar en los repositorios del Laboratorio de Lenguas de la UNAM, del propio INALI, del AILA en Texas, y como nos dice Hilaria, lo que hicieron en Sierra Norte y en diferentes comunidades fue la encuesta Zapoteco Chatino, que fue como una licitación de palabras. Y una de las cosas que quisiera mencionar es que hay comunidades en donde se hicieron grabaciones, digamos, como caseras, sobre narraciones orales. Y es muy importante que las personas que tengan en su dominio, en su poder, estas grabaciones, traten de pasarlas en digital si todavía las tienen en cassette. Me ha tocado a muchísima gente que ha tomado narraciones orales de sus abuelos y que lo hizo en estas grabaciones de cassette, y que de pronto pues se pierden o dejan de existir, y creo que esas son tan valiosas como también como las que se hacen desde el lado lingüístico o con los materiales ya muy sofisticados para hacerlo. Entonces, yo tengo como algunos materiales justamente de personas que me han obsequiado como extractos de sus abuelos, abuelas, tíos con narraciones orales, ¿no? Y creo que también por ahí hay que buscar materiales. Gracias, Ana. Si nos permites y si nos permiten nuestros participantes en Zoom, quiero retomar una pregunta en YouTube. Entonces, pues bueno, pues saludar a Flaviano Pérez y Lorenzo Tlacaele. Pregunta, ¿hay comunidades en la Sierra Sur en las cuales los niños están justo ahora cambiando de entrar a la primaria hablando zapoteco a entrar hablando en español? ¿Qué tipo de anhelos se pueden utilizar para explicar el valor de mantener la lengua? Esa es la pregunta de Lorenzo. Adelante, Ana. Anhelos. Si no entendí muy bien tampoco de a qué se refiere con anhelos. Si tal vez le invitaría a que nos explique en los comentarios y podemos pasar a otra y después retomamos su pregunta. Sí, por favor. Daniel Valencia dice, la comunidad indígena misma son los solos responsables de que siga el idioma. En todos lados se debe hablar sin tener pena. Y Flaviano Pérez dice, erróneamente hemos creído que hablar el español nos convertía en españoles. Hay un participante que se llama Lashdawe Deu. La labor de Ana me inspiró mucho para trabajar en San Francisco Cajonos. Mi duda es, al no haber crecido en el pueblo, se me dificulta la reinserción en el pueblo. ¿Me podrías dar algunos consejos? Adelante, Ana. Bueno, creo que una de las cosas que nos suceden a todos cuando salimos a estudiar es que la escuela nos absorbe tanto y que nos vuelve como, nos enajena de la realidad de nuestras propias comunidades, ¿no? Entonces, aun cuando no somos hablantes, y lo digo por mis compañeros con los que estoy en Dixieban, muchos de ellos se han articulado a nosotros para justamente buscar esa historia y
y tener contacto con esta lengua que pues de alguna manera le negaron los papás, ¿no? Y ellos nunca, nunca dejaron de ir o nunca, es decir, siempre estuvieron como que muy cerca a la comunidad y aunque no podemos hablar quizá de una reinserción también depende de en qué términos estás pensando la reinserción. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para documentar nuestras lenguas, ya sea si no las hablamos. Y creo yo que muchos de mis compañeros que justamente no hablan la lengua son los aliados que tenemos nosotros en Dixieban, y también la gente que acepta nuestro trabajo son justamente los no hablantes, ¿no? Entonces hay muchas cosas, incluso si no hablamos la lengua, que podemos hacer, y es como volvernos aliados de todas estas propuestas e iniciativas comunitarias o de colectivos para cambiar la actitud hacia la lengua y también para fortalecer la lengua. Entonces, si hay abuelos, hay que irse con los abuelos, si hay tíos, con los tíos terceros, si es que hay, pero creo que hay que acercarnos y tratar de aprender lo más que podamos y también crear cosas para nuestras comunidades, ¿no? Gracias, Ana. Quiero que ahora retomemos las preguntas que nos están haciendo en Zoom. Primero quisiera darle la palabra a Galo, que está levantando la mano. Galo, si gustas activar tu micrófono y tu cámara, por favor, y plantear tu pregunta directamente. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Más que pregunta, bueno, antes que nada, felicitar bueno, a todo el equipo que están haciendo pues este webinar. Más que nada quiero hacer una aportación de cómo yo fui o cómo adquirí yo la lengua, el zapoteco de Yalala, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, bueno, antes del Distrito Federal, y obviamente ya no nací en Oaxaca, pero mi familia, toda mi familia ha hablado zapoteco ahora sí que desde que yo tengo uso de razón. Entonces yo asistía a preescolar, a primaria, a secundaria, y en ningún momento, bueno, yo a lo mejor será porque, bueno, estaba en un ambiente diferente, nunca sentí esa discriminación o esa posible discriminación por hablar en ese entonces, bueno, todavía lo llamábamos dialecto, ahora que ya es una lengua, está bien, estoy así que muy contento de todo el avance que se ha tenido. Creo que eso es una cuestión, o el cómo adquirir el conocimiento de la lengua, tiene que ver mucho con el seno familiar. Yo tengo ya ahorita 44 años de edad, 43 años de edad, y sigo hablando zapoteco. Yo sé que no lo hablo al 100% como lo hablan en la localidad, pero creo que es una cuestión de voluntad, y a lo mejor no necesariamente tendríamos que tener sistemas educativos, bueno, al menos yo lo pudiera como plantearlo, ¿no? No necesariamente un sistema educativo, vamos a llamarlo Secretaría de Educación Pública, tuviera o debería de tener injerencia en esto. Creo que la voluntad viene del seno familiar y viene de la voluntad en permanecer en ese, ¿cómo llamarlo? En ese legado, porque para mí es un legado, o sea, el tener un legado de más de 500 años, el entender un idioma de nuestros padres, de nuestros abuelos, y lo que estoy intentando yo desde aquí, desde la Ciudad de México, bueno, actualmente vivo en la Ciudad de México, ahora soy empleado federal, y también veo bueno, perdón, regreso al punto. ¿Qué trato de hacer? También trato de enseñarle a mis hijas que pueden tomar o pueden adquirir ese conocimiento de sus abuelos, porque sus abuelos todavía hablan zapoteco, incluso pues ellos viven aquí en la Ciudad de México también. Tengo mi abuela vive en la ciudad de Oaxaca, y bueno, no tan seguido hablo con ella, pero sí hablo telefónicamente, y me mantengo en ese ¿cómo se llama? No, interlocución, ¿no? De palabras que a lo mejor ya se me van olvidando, pero bueno, cuando la escucho hablar, o como lo decía Ana
en su presentación, es hay que volver a, vamos, a lo básico, bueno, no lo dejo así, pero bueno, a lo básico que es la familia. El seno familiar es muy importante y creo que es mucho de voluntad. Esa es mi experiencia, ¿no? O sea, a lo mejor porque yo no estuve en una localidad estudiando como puede ser Yalala, como puede ser Oaxaca, a lo mejor yo no sentí esa discriminación o esa violencia del aparato educativo, ¿no? Creo que esa es una buena, una estrategia, tratar de aislar los sistemas educativos y fomentar más esto que están haciendo, como los talleres, las iniciativas por ejemplo, eso de la estación de radio me parece súper bien, me parece no sé, una herramienta de mucho impacto y y sobre todo lo que está haciendo, bueno, que es mi tío Tito, bueno, es mi tío Tito Ortiz, los cursos que da por YouTube y todo eso, de verdad me siento muy orgulloso. Yo les digo a muchos de mis amigos que yo desde pequeño siempre he hablado el zapoteco y todo eso, y se sorprende, ¿no? Bueno, dicen, pero ¿cómo tú? Si tú siempre has vivido aquí, le digo, sí, pero mi familia es la que siempre ha estado, inculcándome eso, he valorado, he hecho. Entonces, probablemente también eso tiene que ver, ¿no? La ignorancia de ciertas violencias o ciertas posibles violencias hace que las personas, bueno, me considero un profesionista en la parte informática, me da esa habilidad o esa sensibilidad para detectar que el idioma, bueno, que en este caso la lengua zapoteca, es un legado y que no estamos dispuestos a perder muchas personas. Y probablemente muchas personas que están fuera de la localidad, por ejemplo, vamos a llamar Yalala o de Oaxaca, somos hablantes a lo mejor nada más por puro hábito, por pura repetición, pero aquí estamos, también hay gente fuera de Oaxaca, de Yalala, que sabe hablar zapoteco, pero pues bueno, no sé, ese sería una de bueno, quería aportar esa forma de que yo lo adquirí y lo sigo manteniendo. Y, y también les quería comentar, bueno, yo como empleado federal trabajo para la Secretaría de la Función Pública y actualmente el gobierno federal está pidiendo o está solicitando que todos los empleados federales registren, bueno, de alguna manera, eh, emitan su consentimiento para decir que hablan alguna lengua indígena, ¿no? Entonces, yo he estado analizando esa información y son muy pocos, de verdad. O sea, ahorita bueno, más o menos tenemos 1.300.000 empleados federales a nivel nacional y de esos empleados federales solamente tenemos 3.000 personas que han registrado la lengua, bueno, han registrado que pueden o que han aprendido alguna lengua indígena, ¿no? Es muy interesante que, bueno, como también lo comentaron en la presentación, que depende de las administraciones. Bueno, ahorita lo estaban focalizando a la autoridad municipal, pero también el gobierno federal, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver en esas estrategias que se deben de ir implementando, pero eso es lo que, bueno, que quería aportar. Y bueno, muchas felicidades a todos y gracias por el espacio. Gracias a ti, Galo. No sé si Ana, ¿tú quieres comentar algo? Solo añadir que sí, o sea que la familia tiene muchísimo que ver también en que se transmita o no la lengua. Y Galo es quizá uno de los ejemplos en Ciudad de México, pero también tenemos otros hablantes de zapoteco que son bilingües o que son trilingües y que están en un espacio como California y que también el núcleo familiar o la familia incidió mucho para que estos jóvenes, esta gente sea bilingüe o trilingüe en la lengua, ¿no? Incluso aquí en Oaxaca conozco amigos o conozco hijos de maestros que también son hablantes de la lengua y aunque estuvieron como con sus papás recorriendo pueblos y pueblos y pueblos, hablan también la variedad de sus papás y también entienden y hablan algunas otras variedades y también me parece muy, muy, muy admirable esto y como dice Galo, o sea,
mucho de esto viene del seno familiar, y si el seno familiar pudiera tener apoyo de otras partes, estaría, yo creo que magnífico para que todos nosotros pudiéramos garantizar la vitalidad de nuestra lengua. Gracias, Ana. Bueno, vamos a seguir con los comentarios en Zoom. Por aquí tenemos a Eugenio Aquino Domínguez. Dice, el INALI ha publicado la norma para la escritura del zapoteco. Y también Hilaria comenta, muy interesante, gracias, Marc Sicoli en la encuesta Zapoteco Chatino. Armando Doroteo comenta, pueden buscar un artículo de la doctora Rosmary que se llama El hombre que conoció a Cosijo. Ahí vienen un par de relatos. Jesús García dice, yo no hablo la lengua, pero me interesa que se preserve y espero algún día aprenderlo. Y Keila Mesulemet dice, muchas gracias. Armando Scaleno, Jesús García, gracias. Erendira Ortiz dice, y los que están, viven, conviven y crecieron en la comunidad, ni siquiera lo intentan hablar, qué contradicción, y al contrario que Galo sí les da vergüenza hablarlo. Bueno, es una de las paradojas en las que vivimos. Gracias por el comentario. Teresa Pérez, perdón, dice, muchísimas gracias por la ponencia. Conocer más de esas situaciones motivan más para defender y proteger lo que nos da identidad. Esos son los comentarios que tenemos en Zoom. Y bueno, también tenemos otras manos levantadas. Quiero darle la palabra en este momento a Jesús Ismael Sánchez. Y bueno, le pido que active su cámara y su micrófono para que pueda plantear su pregunta o su comentario directamente. Adelante, Jesús. Bueno, Padiush Vinilano, buenas tardes a todos. ¿Sí me ven y sí me escuchan? Sí, adelante, por favor. Ok. Bueno, también yo quisiera aportar un poco de comentario, como lo hacía Galo, y así también plantear una pregunta por lo menos. Así como Galo, pues yo soy de ciudad, yo soy de la ciudad de Matías Romero, pertenezco al Istmo de Tehuantepec, tengo 20 años, y pues en mi familia ya nadie habla zapoteco. Y eso es algo que a mí, en lo personal, me da pena, porque sinceramente la única que lo hablaba era mi bisabuela. Mi abuela nada más lo alcanzó a entender, pero yo cuando iba en la secundaria tenía varios maestros que lo hablaban, y entonces lo que yo les dije, pues yo también quiero aprender. Actualmente no soy hablante al 100%, por lo menos domino el 50% de mi variante, que es la de la planicie costera, que se conoce como la variante de Juchitán, más o menos. Y actualmente en la universidad me encuentro dando clases del zapoteco, de lo poco o lo mucho que yo sé. Y entonces yo creo que, como decía Ana, no siempre las propuestas o o todas las cosas que se pueden tomar vienen de los hablantes, sino también de aquellos que no son hablantes y que también pueden ser hablantes. En este caso, recordemos que las lenguas se pueden adquirir, así como también vivimos en México, aprendemos inglés, francés, portugués, etcétera. También podemos adquirir la lengua originaria, ¿no? la propia lengua materna. Y ahorita yo me encuentro, como quien dice, haciendo investigación, pero más en arcaísmos, más palabras que se encuentran pues, ya en peligro de desaparecer, porque son palabras antiguas que ya no se ocupan. Como en la clase 8, me parece que yo planteaba la palabra chiguela, que para mí es eternidad, siempre, frecuente. Por ejemplo, chiguela, areda, chituí, siempre como que siempre viene el ave el ave que nosotros conocemos como el ave de la fortuna, o lo conocemos como Luis, que siempre viene, que es asido, que siempre llega. O por ejemplo, chique el aranashi eli,
te amaré eternamente, y más o menos así, que son palabras que ya no son muy comunes de escuchar y que por lo general a veces las escuchamos en español. Y yo quisiera saber, hacerle una pregunta a Ana, si tiene algo de arcaísmos en su variante, o si conoce algo de arcaísmos en otras variantes que estén documentado, donde yo también pueda consultar, porque en lo personal es un tema de interés. Caleno. Ya, sí, Jesús, como decía, ustedes suelen ser nuestros mejores aliados también para las iniciativas que tenemos, y me parece muy admirable que estés aprendiendo, y además que estés enseñando el zapoteco que hablas. Tenemos sí tenemos palabras que han caído en desuso. Una de estas palabras es para referirnos a escalera. Ahora decimos pues escalera, ¿no? Pero la palabra en zapoteco para escalera es guave, ¿no? Y nosotros pues ya en la cotidianidad lo hemos perdido, ¿no? Y como estas hay muchas otras, también la ventana, ahora le decimos ventan, ¿no? Pero antes era como yeshmenchen y hacía referencia a las construcciones tradicionales, y las casas tenían estos circulitos o hoyitos para permitir entrar la luz o también refrescar la casa, ¿no? ¿Y dónde se pueden consultar estas cosas? Bueno, hay diferentes materiales en los que aparecen. Muchas de ellas son etnografías, también hay algunas recopilaciones de los propios hablantes que tienen estas listas de palabras, de arcaísmos o palabras que han entrado en desuso. Y creo que justamente en la sesión 8, que también escuché con la maestra Eva, ahí me parece que alguien mencionó el vocabulario de Juan de Córdoba, que es una variante de Valle, o bueno, eso es lo que se dice. Y bueno, también con este diccionario podría, a veces yo me he acercado para encontrar o para leer alguna palabra en documentos, en testamentos coloniales, ¿no? Y ahí también, bueno, este vocabulario es enorme, ¿no? Y también requiere bastante destreza en el zapoteco colonial, pero bueno, ahí encontramos también muchas palabras, ¿no? Gracias, Ana. Bueno, teníamos otra mano levantada del compañero Eugenio Aquino Domínguez, y ya se tuvo que retirar de la reunión porque comenta que tiene otra a las 6:30, pero él dice que tiene proyectos de traducción en zapoteco de Yalala y otras variantes. Deja su correo en el chat de Zoom para si alguien gusta ponerse en contacto con él y trabajar con él. Y pues una disculpa al compañero Eugenio, que ya no pudimos atender su pregunta. Tenemos otra mano levantada en Zoom. Vamos a darle la palabra a Rubén García para que nos haga su pregunta. Adelante, Rubén, si gustas activar tu micrófono y tu cámara, por favor, y plantear tu comentario. Adelante. Pues muchas gracias. Gracias, me da mucho gusto estar en esta reunión. Es la primera vez que estoy con ustedes y me dio mucho gusto cuando encontré el enlace de estar en comunicación con gente, pues paisanos que hablan de zapoteco y trabajen con ello. Antes que nada me presento, mi nombre es Rubén García, originario de la comunidad de Santa Catarina, Yahuío. Yo nací ahí, pero ahorita actualmente radico en la Ciudad de México. Tengo proyectos sobre cómo siempre piensa uno, cuando uno está lejos de tu hogar, de la casa, de la familia, de tu pueblo, siempre piensas en cómo ayudar a preservar esa lengua. He tenido proyectos aquí en la Ciudad de México, familiares, amigos que quieren aprender el zapoteco y he tenido la oportunidad de enseñarles a hablar palabras, escribir, traducirles algunas frases, cuentos inclusive. Y tengo un proyecto en clase en línea en zapoteco en unas 20-25 personas. Y da gusto que personas que no tengan nada que ver con el zapoteco tengan esa iniciativa de aprender, ¿verdad? Y actualmente tenemos
Yo tengo 2 proyectos en mente para aventarme, de grabar quizás noticias en zapoteco, ir a comunidad, hacer entrevistas, exponer en zapoteco las tradiciones, las raíces de la gente que vive allá en nuestra sierra y exponerlo. Hace años puse el proyecto en el INPIC, actualmente pero a veces no se abren las puertas, ¿verdad? Para desarrollar, para que no se pierdan nuestras tradiciones, usos y costumbres. Pero sigo manteniendo ese proyecto de ir a las comunidades, escribir las historias tanto en español o en zapoteco para tener un registro al respecto. Y qué bueno que encuentro estos foros. No sé si ustedes que tienen más experiencia, poder hacer un bloque, un proyecto y presentarlo al gobierno, porque el zapoteco es muy bonito, aprenderlo en casa, en la familia, pero también a veces llevarlo a las aulas, eso es muy bueno. Yo lo aprendí desde niño a leer y a escribir el zapoteco en la escuela, gracias a Dios tengo ese privilegio. Ahorita que uno está en la Ciudad de México, trato de fomentarlo, compartirlo con la gente que quiera aprenderlo y con mucho gusto lo hacemos. Y cuando encontré este foro me dio gusto, es la primera vez que estoy aquí con ustedes y lo seguiré haciendo. Quizás en el futuro plantear proyectos que tenemos radios hacia XGLO, proyectos que puedan llegar a las personas. No solamente, soy de la idea, no solamente hacer spots, sino tener una clase de aprendizaje, que quiera uno, no hay mucha gente que quisiera aprenderlo por internet también, tener una página donde la gente pueda accesar a aprender, tener videos, tener programas así que puedan, cuando uno no está en línea, pueda la gente aprender en ello. Quizás en el INPI, yo en las televisoras culturales, por ejemplo en Oaxaca, la Cor TV, que nos dieran un espacio para lenguas indígenas, exponer ideas, exponer la lectura, la escritura, cosas que puedan atraer a la gente. Y yo soy de la que se puede salvar todo esto, es mi punto de vista. No sé. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Gracias por tu comentario, por tu participación. Pues quiero que ahora retomemos algunos comentarios que hay en YouTube. Tenemos bastantes. Y bueno, vamos a comentarlos poco a poco. Y bueno, retomando con Daniel Valencia. Daniel Valencia dice, yo vivo en los Estados Unidos y no se mira un chino, un hindú, árabe, coreano, hispanohablante, etcétera, tener ninguna pena de hablar sus idiomas. No importa quién está cerca que no entienda sin pena o vergüenza. Brian Velasco dice, ¿cómo sería nuestro papel a la generación a la que ya no nos transmitieron la lengua a nuestros padres? Si quieres, respondemos a esa pregunta, Ana. Sí, bueno, pues tratar de, si nuestros padres aún son hablantes, también tratar de aprender con ellos, ¿no? Tengo algunos amigos, compañeros también que están como obligando a sus papás a que les enseñen la lengua y ellos con las habilidades que tienen o han adquirido para aprender otras lenguas o que han visto en otros lugares están ya sea haciendo como listas de vocabularios, como les decía, tengo un amigo que ha llenado su casa de todas las frases relacionadas con la cocina o ha pegado el nombre de los objetos en cada lugar. Y justo porque esa es como que la única manera en la que él se puede obligar para volver a aprender la lengua, ¿no? Entonces, voy a conectar rápidamente mi máquina antes de que se me muera, pero creo que ustedes los no hablantes pueden hacer muchas cosas. Es como nosotros que queremos aprender inglés o español, ¿no? U otra lengua, nos acercamos y empezamos a hacerlo. Alguien por aquí decía si... un segundo. Alguien por aquí decía que si no nos hemos acercado a Duolingo para enseñar la lengua zapoteca. Bueno, tenemos varias variedades de zapoteco, pero también necesitamos a gente que esté estudiando programación, a gente que esté inmersa en todas estas ingenierías de software lingüístico para que también nos ayuden, ¿no? O sea, lo que yo decía es, tenemos que apoyarnos y unirnos entre todos y si
alguien del foro también es una persona que puede hacer eso, y bueno, nosotros como encantados también de unirnos y tratar de hacer eso posible, ¿no? Y bueno, eso. Gracias, Ana. Y continuando con comentarios en YouTube, pues retomamos también a Daniel Valencia. Él dice, ¿por qué solo nosotros los indígenas debemos de ocultar nuestras lenguas? Si estábamos aquí antes que cualquier otro idioma extranjero, gente originaria, tener vergüenza en su propio continente es inconcebible. También Daniel Valencia dice, visto aquí en los Estados Unidos, grupos indígenas nacidos en Estados Unidos de padres indígenas de México o Guatemala, los hijos hablan 100% el idioma indígena e inglés, pero perdiendo el español. Y bueno, también Ron Mader dice, gracias por una conversación perspicaz y alentadora. Nuestra lengua vive, dice, sin duda es un trabajo comunitario. Está en nuestras manos preservar nuestra lengua materna. La música, por nuestra parte, es una gran aliada para motivar a nuestros niños a través de cantos. Y Daniel Valencia también comenta, INALI y sil.mex.org tienen cientos de recursos y materiales en idioma indígena de México. Juan Torija, saludos. Xochitl Jerónimo pregunta, ¿cómo la discriminación ha contribuido con la pérdida y cómo aprovechar a los aún hablantes para el resurgimiento del zapoteco? Lo dejaría ahí, Ana. Adelante. Sí. Bueno, o sea, justamente lo que decíamos en la presentación, que estos castigos que recibieron los papás y después como la discriminación que también nuestros padres y también nosotros mismos hemos recibido ya sea por nuestro acento en español, por no hablar un buen español, son como cosas que también permean no solo como a la persona, sino también como que a la transmisión, ¿no? Y por eso es también que nuestros padres decidieron ya no quizá enseñarnos la lengua. Y con las personas que aún tenemos como hablantes, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Y desde la lingüística plantean la documentación lingüística, ¿no? Y la documentación lingüística consiste en tratar de documentar todos los repertorios en donde se utiliza la lengua. Y desde ahí estudiar su gramática, la fonética, la fonología, el orden de palabras, de lo cual se encarga la sintaxis, los significados que puede tener cada palabra desde la semántica, los usos pragmáticos de qué tratamos de decir nosotros los hablantes cuando quizá alzamos la voz o cuando utilizamos ciertas partículas en nuestra lengua. Entonces, la documentación de una lengua da para varias cosas, ¿no? Desde crear, convertir este tipo de material a un material quizá pedagógico. También se pueden hacer o derivar materiales con estas personas y bueno, afortunadamente ahora hay como que manuales, ¿no? Cómo documentar una lengua de unos compañeros en Querétaro, hicieron como un manualito de cómo nosotros hacer o documentar nosotros mismos nuestra lengua. Hay otros materiales disponibles en línea, les voy a dejar mi correo aquí en el chat box, en el mensajero, y ahí podemos, si ustedes me escriben, les puedo hacer como llegar ese tipo de cosas, como cuáles son las cosas como técnicas que debemos de tener listas si queremos documentar, y también qué podemos hacer con estos materiales una vez que hayamos documentado, ¿no? Y bueno, siempre esto hacerlo con el respeto a los hablantes, siempre también pedirles permiso de hacer esto, y también para qué lo queremos, ¿no? Para qué queremos estos materiales y para quién. Gracias, Ana. Voy a retomar ahora algunos comentarios que tenemos en Zoom. Jesús Ismael Sánchez estuvo en la sesión con la maestra Eva Gushi. Él dice, de hecho, yo fui quien habló acerca del vocabulario de Fray Juan de Córdoba. Saludos, compañero Ismael. Y Sergio Acevedo Gallegos dice, hola, buenas tardes. Solo un comentario. Soy docente en el área de Zapoteco
Mi intención es rescatar la idea de que una lengua originaria es muy importante como identidad. Espero quizá en un futuro no muy lejano podamos trabajar en un proyecto en conjunto con mis alumnos o proporcionarles un taller sobre la importancia de las lenguas originarias. Será un placer trabajar en conjunto si es posible. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias, Sergio. Estamos en la disposición de colaborar y la idea es seguir articulando iniciativas para revitalizar y fortalecer nuestro zapoteco. Sergio Acevedo deja sus datos en el chat de Zoom. Por cuestión de datos personales, pues no los vamos a decir al aire, pero ahí está el correo de Sergio Acevedo. Muchas gracias por compartir sus datos. Y Ismael dice, aquí estamos para ayudar. Jesús García, bueno, eso ya fue abordado por Ana de la plataforma Duolingo. Armando Doroteo pregunta cómo tomar clases con Rubén. Sergio pregunta, es una pregunta para Jesús Manuel, perdón, la voy a saltar. Y también tenemos un comentario de Juan Fernando Fabián Zapata. Él pregunta, ¿saben si hay una palabra en zapoteco para nombrar a nuestro continente? ¿Cómo llamábamos a ese territorio antes de la conquista? Si gustas, Ana, quiero pasar por otros comentarios y los juntamos para que podamos avanzar un poco más rápido en esto. Esa es la pregunta de, no recuerdo su nombre, de este compañero, pero Alejandro. Dice, en el tema del deporte, ¿qué se puede compartir del zapoteco? Por ejemplo, los hablantes rarámuri, no sé exactamente cómo se escribe, ellos practican bastante ejercicio dentro de su oralidad y costumbres. Y también Alejandro dice, tenemos un último comentario en Zoom de Rosa Rojas, que dice, felicidades a Ana por la presentación y a los organizadores del webinar. Excelente. Me despido. Bueno, muchas gracias y adelante, Ana. Bueno, sobre el nombre del continente, la verdad es que no sé. Hay maneras propias de nosotros de cómo nombrarnos y también como al exterior, pero así como la idea del continente y también como la idea del continente es también como una idea ya de la colonia. Entonces no sabría cómo responder eso. Sobre el deporte, bueno, hay muchas, desde el deporte creo que podemos traducir algunos términos, ¿no? O encontrar algunos términos que utilizamos en nuestras lenguas para adecuarlas o para utilizarlas en el deporte. Yo me acuerdo antes que el básquetbol que jugaban en la comunidad, la mayoría de los hablantes utilizaban como que términos de la propia lengua. Y bueno, también como que eso ha cambiado ahora, ¿no? Pero desde el deporte creo que podemos hacer eso. Gracias, Ana. Voy a retomar otros comentarios de YouTube. Karina Cruz comenta con respecto al comentario de Daniel Valencia, dice, creo que tiene más que ver con la violencia lingüística que sufrimos, porque desde la primera etapa escolar nos fuerzan a hablar español y nosotros regresamos a casa a violentar. También ella misma comenta, nuestros padres y abuelos, seguido que fuera de nuestras comunidades se sufre mucho de discriminación, entonces se opta por no hablar. Las nuevas generaciones se van criando sin lenguas originarias. Ella misma dice, de discriminación no es fácil decirle a un niño, ama y habla tu lengua, y al mismo tiempo decirle que será discriminado por exactamente lo mismo. Gracia Fabián dice, algo bueno que se puede derivar del confinamiento por la pandemia es idear, colaborar y diseñar un programa específico para reconocer lo que guarda el zapoteco como vehículo de conocimiento. Esta misma persona dice, se trataría de tomar el riesgo de cambiar de rumbo y reconstruir la escuela desde dentro de las comunidades, incluyendo a las lenguas propias como fundamentales.
Sobre ese comentario, quiero también mencionar que tenemos un video o una de las sesiones del webinar fue sobre el CEU Shiza, que es una iniciativa de educación en Santa María Yaviche, en la región Shiza. Y bueno, va por ahí el asunto, ¿no? El video está en nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden encontrar, se llama CEU Shiza, Educación Zapoteca. Y ahí abordamos un poco esa parte. Juan Torija dice, gracias por la información, justo eso me está pasando en este momento. Pretendo aprender mi lengua materna y estoy escribiendo como la lengua y letras me dan la posibilidad. Más sugerencias, por favor. Karina Cruz dice, escribo fonéticamente mi zapoteco del Valle, variante Villa Díaz Ordaz. Esto es, escribo como se escucha. Sigo un canal de YouTube de zapoteco de Tlacochahuaya porque es lo más parecido. Y así es como estoy adaptando el mío. También Karina Cruz comenta, hay una certificación para decir que eres hablante y es algo paradójico. Solicitar una certificación cuando has nacido como bilingüe, aunque es bueno por el tema laboral. Y Daniel Valencia también comenta, no tan solo en México, se solicita indígenas hablantes y traductores para trabajar en trabajos sociales públicos, pero en los Estados Unidos estatal y nivel federal. Corona Víctor comenta, excelente trabajo y presentación. Daniel Valencia dice, para mí es inimaginable cómo una comunidad indígena, estando en su territorio, se pierda el idioma. Es como decir que el 40% de los franceses naturales ya no hablan francés y se esté perdiendo. Y Ron Meider pregunta, ¿cuál es la página de las lecciones del zapoteco de Rubén García? Bueno, ojalá que alguien comente ahí en el chat de YouTube. David Valencia dice, nadie está certificado de ser un español hablante, al menos que va a ser un profesor en una universidad. Necesita enseñar que fue titulado de una universidad acreditada. Hasta el momento son todos los comentarios que tenemos en YouTube. Muchas gracias a nuestros amigos que están comentando. Agradecemos su paciencia. Teníamos muchísimos comentarios y ahorita nada más quiero retomar otras que están saliendo en Zoom. Y bueno, Briseida Méndez, que ha estado en otras sesiones del webinar, nos dice, muchas gracias por tu tiempo, Ana. Quería preguntarte un poco más sobre el enfoque de tu investigación y cómo ha sido tu experiencia en estas instituciones de educación. Entonces, si gustas responder, Ana, adelante. Sí, gracias, Briseida. ¿Me escuchan bien, verdad, Rayo? Sí, bien, adelante. Bien. Bueno, o lo que he presentado hoy son parte de es un trabajo que llevo realizando hace ya bastante tiempo. Mi investigación, y es parte, digamos, de una investigación más grande que estoy haciendo, que es justamente documentar y mirar cómo sucede la adquisición bilingüe en niños zapotecos serranos de español zapoteco, ¿no? Y mi experiencia en o el enfoque de mi investigación, pues es desde ese lado, ¿no? Desde cómo se adquiere la lengua, cómo se construye, cómo se hace a un niño bilingüe y cuáles son los factores que propician a que un niño se desempeñe o tenga este crecimiento bilingüe. Y no sé si que te refieres como a los marcos teóricos de la investigación o más hacia como cuál es el área del que estoy trabajando. Pero mi experiencia en estas instituciones de educación es, yo agradezco mucho a estos profesores que siempre me dan permiso de estar en sus clases, en la escuela, hablando con niños, después con papás. Entonces, mi experiencia con ellos siempre ha sido muy buena y también cada vez que voy, pues trato de decirles, bueno, esto es lo nuevo que voy a hacer y esto es lo que espero hacer y comparto con ellos lo que pueda, ¿no? También muchas veces con los profesores, ellos ya tienen como muchas actividades y también eso dificulta un poco las cosas, pero con ellos es muy, siempre he tenido muy buena comunicación y también siempre me apoyan, ¿no?
Gracias, Ana. Pues parece que ya estamos agotando las preguntas y comentarios. Solamente Karina Cruz comenta que el INALI y otra institución otorgan el certificado por el tema de traducción y representación oral. También ella dice que no se puede hablar de un zapoteco universal. Y hay 68 lenguas y algunos ni nos entendemos aunque hablamos zapoteco. Bueno, al respecto quiero recomendarles de nuevo el video que se llama Aprende a escribir zapoteco, donde hablamos de por qué no se puede considerar el zapoteco como una lengua, sino que más bien es un grupo de lenguas, una familia de lenguas. Bueno, perdón, un grupo de lenguas como lo es el latín y las diferentes lenguas zapotecas que se han llamado variantes oficialmente, pues son lenguas distintas como el portugués, el francés, el italiano, el español, etcétera, como estas lenguas romances, ¿no? Y bueno, en Zoom, pues parece que igual hemos agotado los comentarios y bueno, siendo así, Ana, te invitaría a que pues, nos des algunas conclusiones, algunos comentarios finales sobre esta charla y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los que se unieron a nosotros esta tarde lluviosa aquí en Oaxaca y agradecerles su tiempo y también que puedan llevarle el mensaje a todas las personas, ¿no? Para empezar, cambiar el dialecto y también tratar de convertir nuestros hogares en santuarios lingüísticos para nuestras lenguas y también invitar a nuestras autoridades, familiares, a todos, a apostarle o a seguir a seguir promoviendo la vitalidad de la lengua o fortalecer la lengua. También quiero mencionar que en YouTube está disponible, están se guardan o ahí están las clases en zapoteco en la variante de Yalala. Alguien aquí en Zoom también mencionó sobre que está dando unas clases. Creo que hay diferentes iniciativas y hay que apoyarlas, ¿no? Hay mucho de trabajo detrás de cada una de estas cosas y hay que aprovechar todas las clases que se están dando. Les dejo mis datos. Estoy abierta a cualquier tipo de dudas, comentarios, sugerencias que ustedes tengan. Y bueno, vamos a tratar de convertir nuestras casas en santuarios lingüísticos para nuestras lenguas. Y como lo dijo Galo, quien participó hace un momento, hay mucho que se puede hacer desde casa y bueno, hay que tratar de hacerlo, ¿no? Y también seguir a nuestros compañeros mijes en cómo les va con la planificación lingüística de su lengua y quizá podemos aprender mucho también de ellos, ¿no? Y bueno, gushken de yurultere va vendet fen neto nashe. Sugarewen yosha.